Un misterio ronda una estación de metro llamada Oksu. Mucha gente en ella se quita la vida lanzándose a las vías sin una razón aparente. Y este misterio que empieza a interesar a una periodista por fines meramente profesionales para golpear con la noticia y hacer dinero, al final se va volviendo personal cuando conocidos e incluso ella comienzan a verse envueltos en la maldición de este lugar que tiene su origen en un pasado desconocido para muchos, hasta este momento. Esto es el resumen y explicación de The Ghost Station, o en español, Estación Fantasma. En la primera escena de esta película ya entendemos más o menos de qué va la cosa. Un chico espera en una estación donde ve a una chica que parece borracha tambaleándose de un lado a otro, hasta que se le pierde de vista. Este chico, que sospecha que cayó a las vías del tren, se asoma a estas y las puertas que permiten el acceso se cierran decapitándolo. Así casual y bien suave es el inicio. Después de ese comienzo que nos pone a tono, saltamos a la historia principal, con los protagonistas. La primera y principal es Na-young, una joven periodista que, eso sí, quería un trabajo serio y terminó en un medio de comunicación donde lo más importante eran los clics, la publicidad, y no importaba tanto las historias. Aunque ella empieza esta película con el pie izquierdo porque le tomó una foto a una chica en una estación de trenes para publicarla, y ahora había una denuncia porque la chica resultó ser un trans, era un chico. Así que la jefa de Na-young la amenaza con que si no genera buen dinero con su trabajo en los próximos días, para saldar esa demanda, la van a despedir. Medio desesperada, Na-young habla con unos amigos suyos que trabajan en la estación para decirles que si ven a esta persona de nuevo, la retengan y la avisen para hablar con ella, y quizás arreglar el tema de la demanda de buena forma sin dinero de por medio. Pero ahí uno de sus amigos le menciona que hace poco un tipo se lanzó a las vías del tren y murió atropellado por el tren, y quizás eso es una noticia interesante para que ella la cubra, ya que es periodista. Porque había algo muy extraño en todo este asunto. El amigo de Na-young vio al hombre que murió caminando por las vías del tren a través de las cámaras y fue a decirle que saliera de ahí. Pero junto al hombre que no le hizo caso, había un niño escondido en un sector de las vías. Un niño del que después del incidente no hubo rastro alguno. Según Na-young, esa sería una buena historia si hubiese más testigos y Ju-won, el amigo que vio al niño, le dice que de hecho sí los hay. El encargado de embalsamar el cuerpo llegó a la escena del incidente y se encontró con una niña debajo de una escalera. Una niña que le mostró un escrito con un número diciendo que ese era su nombre, pero que cuando él quitó la vista de la niña, esa misteriosa chica desapareció. Na-young visita a este tipo y él asegura que todo lo que le dijo su amigo es cierto. Interesada en la noticia, Na-young va donde un detective a preguntarle sobre el asunto, pero este se niega a dar entrevistas, diciendo que no quiere verse relacionado a eso porque es una historia de fantasmas que solo está hecha para generar clics. Al no obtener palabras del detective, Na-young le pide a su amigo Ju-won que le entregue una copia del video del accidente y su amigo es una copia escondida de su jefe y se la da a Na-young. Pero al salir de las oficinas ve al chofer del tren que atropelló a dicho tipo, algo que según Ju-won era bastante extraño porque este trabajaba en otra estación, pero Na-young aprovecha la oportunidad para ir a entrevistarlo y ella le hace varias preguntas, y este hombre solo dice una y otra vez "eso no se va", viéndose en un reflejo a un niño medio muerto en su espalda. El chofer menciona un número y se para marchándose de la plataforma. Na-young lo sigue y le pregunta qué es ese número que le dijo, pero este se gira también medio muerto y le grita "¡tienes que repetirlo!". No sabemos qué más pasa en esa escena porque lo siguiente que vemos es a Na-young en su trabajo siendo sorprendida por sus compañeros que creen que es su cumpleaños, y además su noticia llegó a un récord de visitas. Todo es felicidad hasta que llega la jefa de Na-young, quien le pregunta a qué hora entrevistó al chofer del tren, y Na-young responde que pasaba a las 10 de la noche. Pero la jefa le dice que eso es imposible. Ese chofer se ahorcó esa noche alrededor de las 9 de la noche, así que o se inventó la entrevista o entrevistó a alguien más. Na-young pide las grabaciones de seguridad de la estación donde se la ve hablando sola, primero en la plataforma y luego cerca del cuerpo colgado del chofer. Ante esto, la jefa de Na-young le pide renunciar directamente, pero justo llega un llamado de la hermana del hombre que murió en la estación que quiere hablar con Na-young. La propia Na-young va a la casa de esta chica, quien reconoce porque antes la vio salir de la casa del embalsador y la vio también sentada en la banca donde estaba el chofer, justo antes de que ella se sentara a entrevistarlo, supuestamente porque ya vimos que estaba sentada sola. La chica le cuenta a Na-young que cree que su hermano fue a la estación la noche que murió a buscar un pozo. Antes de la estación, en esa zona había un montón de pozos, que cerraron cuando construyeron todo eso de la estación. Su papá murió en esa estación cayendo a las vías el día de la inauguración y ella soñaba siempre con un pozo. Algo que no podía explicar bien, pero cree que su hermano fue a buscar ese pozo precisamente para ayudarla con las pesadillas que estaba teniendo. Na-young investiga en una biblioteca y encuentra la foto del pozo que la chica veía en sus sueños, el cual queda justo frente a un orfanato que había en esos años, uno que eso sí la chica no recuerda.
Después de eso, Na-young va con Yu-won en el embalsador a tomarle fotos al cuerpo del hombre muerto, notando que este tenía unas marcas de rasguños en una mano. El embalsador le dice que todos los que han muerto en esta estación presentan rasguños iguales, y lo más curioso es que tal y como nota Yu-won, el embalsador también tiene sus mismos rasguños en la mano. Con esta nueva información, Na-young escribe un nuevo artículo que otra vez se hace viral, pero ahora este artículo detona una cierta moda donde varios jóvenes suben fotos de la estación Oksu, y algunos tienen rasguños en sus manos. La jefa de Na-young le dice que lleva 2 artículos exitosos y si logra uno más, la empresa estará a cargo del tema de la demanda, y ella podrá despreocuparse. La jefa de Na-young le pregunta cuál será su siguiente artículo y ella dice que sobre el mismo tema, pero su jefa le ordena no hablar nunca más de eso. Esa noche, Yu-won y su compañero de trabajo ven a la chica transexual de la demanda contra Na-young, pero deciden dejarla pasar porque la empresa ya está por encargarse del tema. Sin embargo, esta chica es atacada en los baños por estas apariciones de niños endemoniados muriendo en el lugar. Y el compañero de Yu-won, que también tenía rasguños en sus manos, va a verla por los gritos, siendo atacado por quien parece ser un niño endemoniado que también lo mata. Na-young va al funeral del chico donde encuentra a Yu-won llorando porque le salieron rasguños en su mano. En la noche anterior se encontró con una niña fuera de la estación con un número escrito que él leyó en voz alta, y ahora tenía esta marca que parecía ser una marca de la muerte. Yu-won tiene una pesadilla donde se encuentra atrapado en un pozo y como es parecido a lo que dijo la hermana de la primera víctima, Na-young lo lleva con esta chica que asegura haber recordado algunas cosas. Antes de la estación, en esa zona había un orfanato que dirigía a su papá y a cada niño ingresado se le daba como nombre un número de 4 dígitos, que en realidad significaba la fecha en que llegaron al orfanato. Na-young pide ver las cosas de su hermano y esta chica les pasa el teléfono de su hermano fallecido, donde se ve que antes de morir en las vías del metro encontró un túnel subterráneo que llevaba a unos huesos de niños. Apurados por salvar a Yu-won, Na-young va con este chico al túnel donde después de toparse con algunos fantasmas de los niños medio endemoniados, encuentra los huesos. Pero justo al llegar a ellos un montón de niños comienzan a salir de la tierra y Na-young les promete que como periodista que es, va a contar al mundo su historia, así que pueden estar tranquilos y descansar en paz. Y los niños dan un fuerte grito desapareciendo después. Tanto Na-young como Yu-won alertan a las autoridades sobre este descubrimiento pero notan que los rasguños de Yu-won no han desaparecido, aunque Na-young no le da mucha importancia y le dice que son heridas, las cuales tardarán algunos días en cicatrizar y luego estará bien. A pesar de que después de esto todo parece ser un éxito, la jefa de Na-young la cita a su oficina donde la suspende por haberle desobedecido. Ella le dijo que no siguiera escribiendo sobre ese tema y ella continuó con el asunto. Sin creer haber sido suspendida, Na-young habla con otro compañero de trabajo suyo más antiguo quien le cuenta que su jefa hace muchos años escribió sobre el mismo tema, el orfanato que había en esa zona. Pero como todo lo que publicara sobre ese lugar podría retrasar la construcción de la estación Oksu que en ese momento recién se estaba haciendo, decidió ocultar la historia. Y ahora muchos años después Na-young viene y escribe sobre lo mismo, así que para él no es sorpresa de que su jefa haya suspendido a Na-young. Yu-won se encuentra con el embalsamador quien no tiene ya sus rasguños en la mano y Yu-won le pregunta por qué ella no los tiene pero a él todavía se le ven esas marcas en la suya. El embalsamador revela que esto es una maldición de los niños del orfanato y una persona queda maldita cuando dice en voz alta el número de alguno de esos niños. Por lo que para pasar la maldición a otra persona hay que hacer que esa otra persona diga el número en voz alta y él así lo hizo. Obligó a la hermana de la primera víctima a decir el número en voz alta y sus marcas se le borraron. Y ahora le pasaron a ella. La hermana de la primera víctima va donde Na-young con su mano marcada diciendo que ya recuerda todo. Ella y su hermano también eran parte de ese orfanato que era un lugar donde los niños eran encerrados en total oscuridad dentro de un pozo. Ella y su hermano tuvieron la suerte de salir de ahí con vida porque los adoptaron, pero cuando a esta mujer la llamaron para salir del pozo, una niña le tomó la mano con fuerza dejándole un rasguño y pidiéndole que convenza a los adultos de llamarla por su nombre y no su número. Pero eso no es todo. Esta mujer saca una libreta que encontró las cosas de su fallecido padre y ven que hay fechas de cirugías a los niños, porque en realidad el orfanato era una especie de fachada para un oscuro negocio de tráfico de órganos, donde a los niños les quitaban órganos de su cuerpo para poder venderlos, y los dejaban morir en el pozo cuando ya no los necesitaban. En la casa del embalsamador, este le dice a Yu-won que hay un detalle importante porque si quiere pasar la maldición a otra persona, esa otra persona no solo debe decir el número en voz alta, sino que también debe saber sobre esta maldición. No importa realmente si cree o no en ella, pero debe saber de esta maldición y de los niños del orfanato. Por la mañana, Yu-won llama a Na-young para decirle que cambió su número de teléfono para empezar de nuevo, y le da este nuevo número pidiendo que se lo repita para ver si lo escuchó bien. Na-young le repite el número sin saber que parte de este es el número de uno de los niños malditos, así que ahora su amigo le pasó la maldición a ella.
Na-yoon le pregunta por qué carajos le hace esto y Ju-won dice que está desesperado por vivir y no tenía más opción. Na-yoon revisa el sitio web para el que trabaja viendo que publicaron su último artículo, pero sin darle los créditos a ella. Ella habla con su jefa que solo quiere que renuncie y Na-yoon le dice que va a hacerlo, pero hay una condición. Na-yoon llega a la oficina de su jefa con su carta de renuncia, pero pone un papel sobre el escritorio con un número, y le dice a su jefa que sabe que ella sabía años atrás del negocio turbio del tráfico de órganos, y si no publicó su noticia antes fue para encubrir todo esto y no para retrasar la construcción de la estación Oksu, como le hizo creer a todos. Pero Na-yoon le dice que eso ya no le importa y ahora solo quiere que diga en voz alta el número del papel que hay en el escritorio, y si lo hace ella le dará su carta de renuncia y se irá de aquí sin más. Sin entender bien qué está pasando, pero queriendo sacarse a Na-yoon de encima, su jefa dice el número en voz alta y Na-yoon se va, aunque mientras se marcha, se escucha un grito de su jefa viendo cómo le aparecen los rasguños en las manos porque ahora ella está maldita. Entonces, armando el asunto porque así termina la película, mucho tiempo atrás en ese barrio llamado Oksu, hubo un orfanato que era medio una fachada que ocultaba un negocio de tráfico de órganos. Los encargados le quitaban órganos a los niños del orfanato y los dejaban morir en el mismo pozo donde los mantenían encerrados, sin olvidar que a estos pobres niños ni siquiera se les llamaba o se les daba un nombre, para evitar cualquier lazo afectivo con ellos. Se les llamaba simplemente con un número que significaba la fecha en que llegaban al orfanato. Con el tiempo, en ese terreno se construyó la estación Oksu, pero el rencor de los niños muertos y sepultados ahí hizo que estos comenzaran a cobrar víctimas. Cada persona que conocía de su existencia y decía alguno de sus números acababa marcada con un rasguño en su mano, y luego moría. Por el final, el embalsamador descubrió cómo pasar la maldición y Ju-won se la pasó a Na-yoon, su amiga, pero esta se las arregló para pasársela a su antigua jefa que no solo la trató pésimo cuando trabajaba para ella, sino que además se supo por el final que ella se enteró del negocio de tráfico de órganos y eligió callar para poder esconderlo, lo que hace que sea una cómplice de todo. Así entonces, con Estación Fantasma, una clásica película coreana, debo decirlo, con ese terror y toque coreano que la gente de este país le da a sus producciones de miedo. Espero que te haya gustado el resumen y si fue así, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. No olvides que como miembro del canal si te unes podrás ver mis videos antes que todo el resto. En mis redes sociales día a día subo noticias, datos, actualidad y todo lo que debes saber del cine y series de terror, así que sígueme en ellas que están en pantalla o los enlaces que encuentras en la descripción del video y en comentarios puedes decirme qué otro video debería traerte al canal. Un abrazo y nos vemos en la próxima.